Buenas noches, dándole continuidad a los distintos temas que hemos tenido la posibilidad de trabajar y desarrollar a lo largo de las últimas 3 semanas a través de distintos dispositivos y herramientas pedagógicas que han estado disponibles de forma permanente y constante en el aula virtual. A continuación abordaremos el cuarto encuentro sincrónico que está centrado en el tema de personal branding. Por favor, recuerden que en cualquier momento a lo largo de toda esta clase expositiva pueden manifestar sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes o sus reflexiones sobre los temas que se van a ir tratando. Y esto lo pueden hacer a través del chat o activando el micrófono y con mucho gusto pues los escuchamos. Bien, contextualizando un poco y de entrada aprovechando el estudio de Havas Media que se les compartió en días anteriores y que ya tuvieron la posibilidad de analizar y estudiar, recordemos rápidamente que solo el 20% de las marcas están teniendo un impacto positivo en sus respectivas audiencias. Esto, en términos coloquiales, equivale a que el 80% de las marcas están importando prácticamente nada para sus respectivas audiencias. En este punto me gustaría que además del estudio trajéramos a colación o al escenario el segundo capítulo del libro Love Marks, en el que Kevin Roberts nos habla de algunas de las razones por las cuales las marcas tienden a desconectarse de sus respectivas audiencias. Abro paréntesis, en este punto de la clase expositiva sincrónica, los estudiantes tendrían la posibilidad de manifestar sus opiniones acerca de lo que se habla en ese capítulo de ese libro sobre el tema que se está tratando en este punto particular, que es el de la desconexión de las marcas frente a sus respectivas audiencias. Cierro paréntesis. Muy bien, muchachos, aterrizando un poco lo que veníamos hablando y en resumidas cuentas se puede decir que una de las razones por las cuales se da esa desconexión es porque se tiende a reducir la marca a lo que es un simple logo o una simple identidad gráfica. Y sobre todo cuando esa identidad gráfica no es muy bien trabajada o es descuidada en ciertos detalles que pueden llegar a malinterpretarse por las audiencias, como en este ejemplo y como en este ejemplo en el que creo que es totalmente evidente que hay elementos gráficos que pueden llegar a malinterpretarse y de esa malinterpretación se puede llevar a cabo la desconexión entre la marca y su audiencia. Otra razón por la cual se suele dar esa desconexión es porque se confunden ciertos conceptos que, si bien es cierto, tienen relación, también es cierto que tienen particularidades y elementos distintivos. Entonces, en la industria en la que nos estamos moviendo de forma permanente, es muy común confundir imagen corporativa, identidad corporativa y, identidad gráfica, y se suele pensar que son prácticamente lo mismo, pero no es tan así. Estos conceptos tienen particularidades distintas. Cuando hablamos de identidad gráfica, hablamos de elementos gráficos que son capaces de proyectar aspectos elementales o esenciales de la identidad corporativa de una marca. Y la identidad corporativa de una marca hace referencia a todo lo que es misión, visión, valores y filosofía de la marca que debe ser tratada de proyectar a través de elementos gráficos, a lo cual se le llama identidad gráfica. Por otro lado, imagen corporativa hace referencia a los imaginarios y percepciones que una determinada audiencia tiene sobre una marca cuando ya ha tenido la posibilidad de interactuar con esa marca o cuando ya ha tenido un acercamiento a la misma. Entonces hay que tratar de no confundir estos conceptos y de trabajarlos de forma articulada, pero bien entendidos. También se suele dar la desconexión entre marcas y audiencias cuando no se entiende lo que es realmente una marca y se piensa que es una serie de factores desordenados o desconectados o desarticulados. Bueno, resulta que no debe verse de esta forma. Puede y debe verse, en la medida de lo posible, como una colección de símbolos, expresiones, valores, ideas y asociaciones articuladas entre sí y conectadas a un producto, a un servicio, a unos ideales y sobre todo conectados a unas personas y a unas necesidades de esas personas y a unos elementos psicológicos implícitos dentro de esas personas. También se hace desconexión cuando principalmente
y acá viene un punto muy importante, cuando no se establece una estrategia sobre la cual se pueda empezar a crear y posteriormente a gestionar esa marca y se deja todo a la esperanza o a la improvisación. Como nos lo dice Rick Page, la esperanza no es una estrategia, la improvisación tampoco es una estrategia, ¿listo? Entonces hay que tratar de crear las marcas y de gestionarlas a partir de una estrategia o sobre la base de una estrategia. En este caso, la estrategia a la que nos referimos o la estrategia sobre la cual nos podemos basar para la construcción y la gestión adecuada de una marca tiene el nombre de branding o estrategia de branding. Este término tiene varias definiciones que también ya tuvimos la posibilidad de leer durante esta semana y acá les traigo una de esas múltiples definiciones. Dice, proceso de gestión estratégica de una marca que se logra mediante la construcción, desarrollo y comunicación de valores únicos que separan las ideas propias de la marca creada de otras marcas que están en el mercado. ¿Quién de ustedes me dice de qué autor es esta definición? Y más allá del autor que puede estar detrás de esta definición, me gustaría que habláramos de otras definiciones que a ustedes les pudieron haber parecido relevantes o interesantes del conjunto total de definiciones que se les compartió durante esta semana. Abro paréntesis, en este otro punto de la clase expositiva sincrónica, los estudiantes también tendrían la posibilidad de responder la pregunta que se les ha planteado y hablaríamos de las distintas definiciones de branding. Cierro paréntesis y continúo. Muy bien, muchachos. En definitiva, e independiente de cualquiera de las definiciones que hemos tenido la posibilidad de debatir y de hablar y de compartir, toda marca, ¿listo? O todo concepto de branding se compone al final de 4 elementos fundamentales. Primero, atributos de marca, elementos de identidad, aspectos relacionados con el posicionamiento y aspectos relacionados con el valor. Y así como hay distintos puntos de vista desde los cuales se puede definir el concepto de branding, también hay distintos tipos de estrategias de branding. Esos distintos tipos de estrategias de branding también recuerden que están disponibles en el aula virtual. No hay que casarse con uno solo, bueno, pero sí hay que tratar de, siempre sea cual sea el tipo de estrategia que se vaya a aprovechar, desarrollar cada una de las actividades o cada una de las tácticas que componen dicha estrategia para que al final podamos construir marcas realmente sólidas y que puedan proyectarse de forma adecuada hacia sus audiencias en distintos tipos de medios. Acá les traigo entonces una de las estrategias de branding que se les compartió previamente y vamos a recordar rápidamente cuáles son esos elementos que componen esta estrategia y con base en esta estrategia se van a explicar algunos elementos particulares de la misma y con base en esta estrategia ustedes van a empezar a construir sus propias marcas. Entonces, el primer elemento de esta estrategia es determinar el tipo de marca. Siempre es importante definir de entrada cuál es el tipo de marca que se quiere crear. Posterior a ello, hacer un análisis interno y externo de nuestra marca. Después, establecer diferenciales, plantear objetivos claros para la marca, definir el target y plantear tácticas específicas o métodos particulares para la creación gráfica de la marca. ¿Listo? Dentro de esta estrategia, que es sugerida por Wally Ollins en su libro Brand, está la táctica o el método IDEA, que consiste en primero identificar, después diferenciar desde lo gráfico, posteriormente explicar desde lo gráfico y finalmente aplicar desde lo gráfico. Finalmente, cuando se tiene ya la identidad gráfica de esa marca que debe tratar de proyectar estos otros elementos previos, se puede empezar a medir y a validar a través de un pretest, un test y un post-test si realmente esa marca conecta o no conecta con su respectiva audiencia. Ya cuando se tiene todo esto hecho, se puede empezar a plantear y a definir los roles de distintos medios digitales, en este caso
nos vamos a enfocar en medios digitales, dentro de los cuales posteriormente se puede desplegar esa marca para conectar con su respectivo target. Bien, en cuanto a los distintos tipos de marca, que es el primero de los elementos estratégicos que se debe tener en cuenta, recordemos que existen las marcas de productos de bajo envolvimiento o commodities, como por ejemplo marcas enfocadas en productos de consumo masivo que se compran de manera cotidiana sin tanto razonamiento previo, como en los ejemplos que estamos viendo en esta imagen. También existen las marcas de alto envolvimiento que, a diferencia de las marcas anteriores, son enfocadas en productos de alta gama que requieren un buen razonamiento antes de su compra. También están las marcas de servicios clásicos, como por ejemplo servicios enfocados en turismo, en viajes, en telefonía tradicional y móvil, en banca y en servicios públicos clásicos. Perdón. También existen las marcas sin ánimo de lucro, como UNICEF, como WWF, como Greenpeace, marcas principalmente para ONGs u organizaciones sin ánimo de lucro. También están las marcas de negocios digitales o de base tecnológica como Amazon, como Mercado Libre, como Google, como Facebook. Las marcas país, como la marca de New York, la marca de Perú, la marca Colombia, la marca Buenos Aires. En este caso no es una marca país, sino marca ciudad. Existen marcas país y marcas ciudad. También están las marcas de servicios profesionales. En este caso traigo a colación o al escenario una serie de marcas una serie determinada de agencias como Sancho BBDO, Tribal DDB, BRM y Sístole. Y finalmente no, porque existen otros tipos de marcas que ustedes ya han tenido la posibilidad de analizar gracias al contenido disponible en el aula virtual, pero para esta charla finalmente vamos a abordar el tema de las marcas personales y profesionales, que es el tipo de marca que se les invita a que creen para que posteriormente se puedan aprovechar en el ecosistema digital que van a crear. Entonces hay marcas como por ejemplo la de Messi, la de Roger Federer, la de personajes que pueden llegar a ser mucho o muy poco queridos, como J Balvin, independiente de que sean mucho o poco queridos, fíjense que tienen su propia marca personal, ¿listo? Fíjense también en que las marcas profesionales y personales tratan de transmitir desde lo gráfico algunos elementos esenciales de lo que es esa persona y de lo que es la persona detrás de la marca. Acá es evidente el tema de la fotografía, aquí es evidente el tema de los masajes, aquí es evidente el tema de los pianos. También tengan en cuenta que para la creación de una marca personal o profesional se puede tener se puede tener en cuenta el nombre de pila, pero cuando se está hasta ahora creando una imagen corporativa a partir de esa identidad gráfica de marca, es importante que se incluya un eslogan para que a través del eslogan se logre reforzar el elemento gráfico que ya de hecho comunica, pero que puede llegar a cerrarse gracias a ese eslogan y puede llegar a clarificarse gracias a este eslogan. Entonces acá vemos algunos ejemplos de marcas personales que incluyen el nombre de pila de la persona. También pueden llegar a crearse marcas personales no a partir del nombre de pila, sino a partir de expresiones, seudónimos o apodos, como en este caso de Hello, I'm Michael, o Mono Creativo, o Mr. Right. Fíjense que desde el nombre también se puede llegar a comunicar o a transmitir mucho de lo que es en esencia la marca que se quiere conectar con una determinada audiencia. En algunos casos, las marcas personales y profesionales pueden llegar a evolucionar tanto que se convierten en empresas y en negocios como, por ejemplo, Leo Burnett o J. Walter Thompson Worldwide. Eso en cuanto a los tipos de marca. Entonces, en ese primer ítem o en esa primera actividad dentro de la estrategia de construcción de marca,
bueno, en el caso de este proyecto, ustedes van a claramente a desarrollar una marca personal y profesional, pero no sobra que contemplen o que tengan claros cuáles son los otros distintos tipos de marca. Y también es importante que en ese primer ítem ustedes argumenten por qué es necesario crear para ustedes y para este proyecto la respectiva marca. En cuanto al segundo ítem de esa estrategia, entonces hablamos del análisis externo. Siempre es importante que cada marca identifique de forma detallada, amplia y muy bien estudiada las fortalezas y las debilidades de los competidores. En el caso de ustedes y una marca personal y profesional, sus competidores son sus mismos compañeros. Al final ustedes van a salir a competir entre ustedes mismos. No vean la competencia como algo negativo. La competencia permite evolución, la competencia permite crecimiento y la competencia permite un mejor y más completo desarrollo de nosotros mismos en el caso de marcas personales y en el caso de cualquier otro tipo de marca y de cualquier otro tipo de producto o servicio. Entonces es importante que hagan un análisis externo enfocado en fortalezas y debilidades de sus competidores. Después de haber hecho esto, hagan un análisis interno e identifiquen sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Gracias a este análisis externo y gracias a este análisis interno, ustedes tendrán la posibilidad de establecer los diferenciales, que son el tercer ítem o el tercer punto de la estrategia de desarrollo de marca que se les está recomendando para que desarrollen su marca. También es importante que tengan muy claro cuál va a ser el objetivo de esa marca y las funciones de la misma. Hay una serie de objetivos que pueden llegar a contemplarse y unas funciones que también pueden llegar a contemplarse, como por ejemplo establecer una marca acorde con la persona, informar sobre la marca y darla a conocer, generar recordación de marca, generar diferenciación de marca, lograr un posicionamiento determinado en la mente de las audiencias a las cuales se piensa dirigir la marca, crear y consolidar una red de contactos, crear oportunidades de trabajo y desarrollo profesional, generar fidelización y recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios objetivos centrados en marca. Por favor, recuerden que en el aula virtual hay todo un capítulo de un libro de brand de Wally Ollins en el que se habla de los distintos tipos de objetivos que se pueden llegar a plantear para posteriormente desarrollar la marca. Otro aspecto fundamental es que se defina con total claridad y detalle el target. En este caso puede ser target personas. Para el target personas mínimo contemplar la edad, el sexo, la educación, los gustos, las preferencias, los hábitos de consumo y los hábitos de consumo de medios, porque a través de esos hábitos de consumo de medios se puede llegar a construir un buyer person, un customer journey y a través de esa información se puede llegar a conectar en los medios adecuados a las personas a las cuales uno se quiere dirigir con la marca y también el target empresa, para lo cual hay que definir mínimo características y enfoques de la empresa a la cual uno quiere llegar a ofertar o ofrecer los servicios que se está en capacidad de ofertar o de ofrecer. También recuerden que dentro del aula virtual hay todo un capítulo en el que se habla de las distintas formas en las que se puede llegar a definir un target determinado. Bien, en cuanto a la táctica, idea para construcción de marca, como lo mencionaba anteriormente, consiste en identificar. Cuando hablamos de identificar, hablamos de darle un nombre, una misión, una visión y unos valores a la marca que se está creando. Después, diferenciarla desde lo gráfico de los competidores, para lo cual hay que hacer una búsqueda juiciosa de referencias gráficas y de identidades gráficas de otras marcas que pueden llegar a competir con nosotros o que pueden ser referencia para nosotros. La E hace referencia a explicar, pero no explicar a través de un texto escrito, sino explicar, tratar de explicar lo que es en esencia la marca desde lo gráfico. Y finalmente la A hace referencia a aplicar desde lo gráfico la identidad creada y adaptarla a un mockup en el que se le permita visualizarse cómo se vería en determinados medios. Bien, con respecto al tema de diferenciación, me gustaría también que habláramos del caso de crisis de reputación que en algún momento tuvo Carulla, en parte porque no logró diferenciarse en gran medida de otras marcas que estaban por ahí rondando y que en algún momento también fueron sacadas a la luz por usuarios que no estaban de acuerdo con ese cambio
de identidad gráfica. Entonces, a partir del estudio de caso que se les compartió, me gustaría que habláramos sobre qué fue lo que sucedió y aparte de la no diferenciación, qué otros factores influyeron para que esta marca en algún determinado momento sufriera esa crisis de reputación. Abro paréntesis en este otro punto de la clase expositiva sincrónica. Los estudiantes tendrían la posibilidad de participar y de responder la pregunta que se les hizo y de debatir sobre el tema que en este caso es un estudio de caso. Cierro comillas. Bien, en cuanto a lo que es la explicación de la marca desde lo gráfico, es importante que ustedes ya cuando hayan definido todos los elementos previamente mencionados de la estrategia y cuando ya hayan definido el nombre, la misión, la visión, los valores, traten de transmitir desde lo gráfico algo esencial de eso que establecieron como nombre, como misión, como visión y como valores. Por ejemplo, si hablamos de una marca que hace referencia a creatividad, desde lo gráfico se debería tratar de hacer referencia a la creatividad. Si no, estaríamos empezando a desconectarnos y a dejar de proyectar lo que debe proyectar nuestra marca. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo desde lo gráfico se puede llegar a proyectar de muy buena manera lo que es en esencia alguna marca determinada. ¿Listo? Fíjense que acá también es claro el elemento gráfico, cómo logra comunicar o cómo logra transmitir algo esencial de la marca. ¿Listo? Bueno, para ir cerrando, la propuesta que ustedes van a hacer no tiene que ser un isotipo, no tiene que ser un logotipo, sino mínimo un imagotipo, que es la combinación de imagen y texto, o un isólogo, que es la combinación de imagen y texto, pero que están siempre articulados y no es tan fácil separarlos. Por lo menos uno de estos dos, repito, ni un isotipo ni un logotipo. Van a crear un imagotipo y un isólogo. Cuando ya tengan eso, bueno, pues van a proponer tres imagotipos y tres isólogos, perdón, tres imagotipos o tres isólogos. Y ustedes mismos, en la siguiente sesión sincrónica, van a debatir sobre cuál de esas propuestas puede llegar a ser la que mejor conexión puede tener en algún momento determinado con la audiencia y cuál de esas propuestas es la que más comunica. Cuando ya tengan definida una de esas propuestas, la van a aplicar a un mockup, como por ejemplo el que estamos viendo acá. Y listo, muchachos. Para la próxima sesión sincrónica, entonces el trabajo a realizar a partir de esta conversación que hemos tenido y a partir del material disponible en aula virtual son los siguientes, o es el siguiente trabajo dividido en estos entregables. Primero, realizar la estrategia de branding hasta el método IDEA. Se les sugiere la estrategia de la cual se explicaron algunos puntos en esta clase, pero también ustedes pueden llegar a utilizar otras estrategias que se compartieron en la aula virtual. Independiente del tipo de estrategia que se utilice, por favor integren a esa estrategia el método IDEA, ¿listo? Identificación, diferenciación, explicación desde lo gráfico y aplicación a un mockup. Entonces van a también entregar la propuesta de identidad gráfica en archivo PDF o PNG y finalmente el mockup de la identidad gráfica propuesta. Eso sería todo por ahora. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna observación sobre lo que hemos hablado durante esta clase expositiva, con mucho gusto los escucho o los leo. Abro paréntesis, en esta última parte los estudiantes podrían llegar a manifestar algunas dudas, algunas recomendaciones, algunas observaciones y algunas reflexiones que serían resueltas en ese mismo instante. Cierro comillas. Muchas gracias por su atención, por su excelente disposición. Sigo atento a cualquier duda o cualquier otro comentario que ustedes tengan. Recuerden que pueden utilizar los medios que previamente se han establecido para contactarse conmigo y yo trataré de responderles con la mayor prontitud posible. Gracias y hasta una próxima oportunidad.